migratoria centroamericana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de Donald Trump acordaron una estrategia denominada el Plan Marshall para Centroamérica. El fin de esta propuesta es ayudar a solucionar el problema desde la raíz, invirtiendo 30.000 millones de dólares en la región. El plan se enfocará en proyectos de infraestructura en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y de igual manera fue anunciado que los migrantes que sean deportados podrán esperar en México y solicitar una visa de trabajo, lo que significa para el gobierno mexicano el respeto por los derechos humanos de estas personas. Hablamos de este tema con Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional. Señor Prado, bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Para entender, porque es que mientras leía la noticia venía a mi mente unos tweets de unos meses atrás del presidente Donald Trump diciendo que le iba a quitar la ayuda a Honduras, que le iba a quitar la ayuda a El Salvador, a Guatemala si dejaban pasar la caravana de migrantes. Y ahora vemos que entonces hay un plan Marshall para Centroamérica. ¿Entendemos esto? Efectivamente. Como usted sabe, la política exterior del presidente Donald Trump es compleja, es contradictoria en muchos casos, y este es uno más en ese sentido. Es decir, en un principio Donald Trump utiliza, digamos, las sanciones, las amenazas para ejercer una política exterior e intentar desde su perspectiva promover los intereses de Estados Unidos, pero de manera, digamos, simultánea también ofrece incentivos, en este caso cooperación o zanahorias, para intentar de igual forma satisfacer los intereses de su país como una medida prioritaria por encima de los intereses de terceros países. Es decir, asistimos de nueva cuenta a una política exterior contradictoria que tiene dos ejercicios contradictorios. Por un lado, promover cooperación, y por otro lado, incentivar sanciones a los mismos países. ¿Pero qué significa este plan Marshall para estos tres países? Es decir, ¿solo ayuda de infraestructura o ayuda humanitaria? ¿Es claro cuál es la ayuda que van a dar? Sí, la propuesta proviene de México, lo cual es interesante en el sentido de, a efecto de disminuir los flujos migratorios, México y Estados Unidos van a instrumentar un plan Marshall. ¿Qué significa un plan Marshall? Es un ejercicio masivo de cooperación internacional y de inversión orientado a Centroamérica, precisamente para incentivar una región más estable, más segura, con miras básicamente a disminuir, al menos disminuir los flujos migratorios que no le convienen ni a México ni a Estados Unidos. Y en ese sentido, México propone financiar este programa de colaboración, se llama Desarrollo Integral para Centroamérica, por un monto aproximado de 25.000 millones de dólares, y por el lado estadounidense 5.000 millones de dólares. De tal suerte que en unos 5 años se prevé una inversión de 30.000 millones de dólares aproximadamente con este fin. Es básicamente una medida de contención de la migración a través de una estrategia interesante de cooperación al desarrollo, de inversión, para estabilizar la región y evitar, como lo comenté, migraciones hacia México con miras a que llegue a Estados Unidos. Aquí el problema, como bien usted lo señala, es el cambio de estrategia casi día tras día de parte del presidente Donald Trump. En un día habla de cooperación y al día siguiente habla de sanciones y amenazando justamente este tipo de ayudas. De tal suerte que esta iniciativa, que en principio es interesante, es complejo que supere los ires y venires de la visión de Trump respecto al problema migratorio y al problema humanitario. Claro, y ante esa duda o ante ese no saber, ¿cuál sería realmente el futuro o los futuros de planes como estos, señor Prado? Bueno, el futuro de este tipo de ejercicios es incierto, al menos desde la perspectiva estadounidense. De parte de México hay claridad en términos de que es importante mantener y reforzar la cooperación mexicana hacia esa región prioritaria del país. México ofrece cooperación hacia Centroamérica desde hace décadas atrás. Los años 80 y 90 del siglo pasado fue un momento particularmente álgido en ese sentido, bajo la perspectiva de que sin desarrollo es muy complejo promover seguridad, estabilidad
lo cual el déficit de estos dos preceptos, seguridad y estabilidad, generan precisamente migraciones que atentan contra la seguridad tanto de México, en muchos sentidos, y estabilidad como por parte de Estados Unidos. De tal suerte que México, justamente para contrarrestar los flujos migratorios, pues establece como un elemento prioritario de su política exterior en el gobierno del presidente Obrador este nuevo ejercicio de cooperación y de inversión mexicana y en segunda medida estadounidense hacia Centroamérica, región prioritaria para mi país. Hablamos solo de temas de infraestructura, ¿qué pasa con los temas de seguridad? Es muy buena pregunta. Este ejercicio de cooperación está orientado básicamente, por un lado, a inversiones en el sector productivo, por otro lado, proyectos de cooperación al desarrollo, donde el elemento de infraestructura en Centroamérica también se incluye. Estamos hablando también de proyectos de cooperación en el ámbito de la gobernabilidad, de la institucionalidad de los países centroamericanos, para que estén en mejor capacidad de gestionar por sí mismos, en una segunda etapa, sus propios asuntos. Y el tema de seguridad, al menos en esta iniciativa de desarrollo integral para Centroamérica, no se incluye. Es decir, efectivamente, ese es un tema todavía que necesita abordarse de manera adecuada y que complemente, ciertamente, este mecanismo de cooperación económica y para el desarrollo en la región. Porque cooperación para el desarrollo y cooperación en seguridad deben ir de la mano y deben ser estrategias complementarias entre sí en caso de que en verdad se requiera, o se quiera, mejor dicho, un ejercicio integral de desarrollo y seguridad en esta región. En todo caso, y para finalizar, acordar una estrategia de esta forma es un buen inicio, sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y puede prever importantes acercamientos o positivos acercamientos con Donald Trump. Es una estrategia interesante e inteligente en el sentido de que busca satisfacer simultáneamente varios propósitos. Uno, promover una región en Centroamérica, el sur de México, más estable, con mayor vigor económico que impida migración. Dos, en razón de ello, precisamente limitar la migración centroamericana hacia Estados Unidos, lo cual pues es un elemento complejo de la relación bilateral México-Estados Unidos. Y en tercer lugar, efectivamente, significa esta estrategia un tratamiento distinto en materia de política exterior, de migración y de derechos humanos de parte del actual gobierno de México, una estrategia distinta respecto al gobierno anterior del expresidente Peña Nieto. De tal suerte que se trata de una estrategia interesante, bien planteada, pero que efectivamente, como ya lo señalamos, depende de la voluntad política del presidente Donald Trump para respaldarla conforme se ha propuesto. Y eso, pues como ya lo sabemos bastante bien, depende de la visión del presidente Trump y de sus intereses políticos, incluso personales, que afectan en definitiva la relación entre México y Estados Unidos. En síntesis, se trata de una estrategia interesante, pero pues depende de la voluntad política del presidente Donald Trump, al menos por parte de desde la perspectiva estadounidense. El gobierno de México tiene claro que va a instrumentar esta estrategia de cooperación y de desarrollo en Centroamérica para justamente promover una región, México incluido, de mayor estabilidad y seguridad. Vamos a agradecer a Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional, por haber estado esta tarde con nosotros. Muy amable. Gracias, Andrea. Gracias a usted, muy gentil y feliz año.